La puerta del despacho de mi madre estaba entreabierta, y la voz de Hugo sonaba más aguda de lo normal. No puedo creer que hayas perdido 30.000 euros, Hugo. ¿Cómo vamos a pagar eso? Susurró mi madre, pero yo la escuché como si gritara. Me quedé paralizada en el pasillo, con el vaso de agua que llevaba a mi habitación temblando en mi mano. Mamá, Triana tiene dinero. Podemos hacer que nos ayude, respondió Hugo, y su tono era tan casual que me dio náuseas. No es tan fácil, Hugo. Tu hermana no es tonta, dijo mi madre, pero luego añadió. Pero si le decimos que es una emergencia médica, quizá. El vaso se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Hugo, y escuché sus pasos acercándose a la puerta. No pensé, solo actué. Di media vuelta y corrí hacia mi habitación como si el diablo mismo me persiguiera. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, jadeando. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, como si quisiera salir. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían planear algo así en frío? Hugo, mi hermano menor, el que siempre tuvo todo servido mientras yo trabajaba dobles turnos para pagar mis estudios. Y mi madre, la que supuestamente me amaba, dispuesta a mentirme descaradamente. Me deslicé al suelo, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Pero no podía permitirme llorar, no ahora. Tenía que pensar. Mi mente corría a 1000 por hora. Sabía que no podía quedarme aquí, no después de escuchar eso. Me levanté de un salto y arré el armario, sacando una maleta. Empecé a meter ropa al azar, sin importarme si estaba arrugada o no. Lo único que importaba era irme. ¡Rápido! Mientras empacaba, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Hugo. ¿Estás bien? Escuché un ruido. No respondí. No podía. En lugar de eso, saqué un papel y un bolígrafo de mi escritorio y escribí con manos temblorosas. Me voy, no intenten contactarme. No firmé. No quería darles ninguna pista de dónde podría estar. Con la maleta en mano, me asomé por la ventana. La calle Mesa estaba oscura, pero eso me convenía. Abrí la puerta con cuidado, escuchando cualquier sonido en el pasillo. Todo estaba en silencio. Respiré hondo y salí, caminando de puntillas hacia la salida. Cada crujido del suelo me hacía contener la respiración, pero nadie apareció. Cuando finalmente cerré la puerta principal detrás de mí, sentí un alivio momentáneo, pero sabía que esto era solo el principio. Mientras caminaba hacia el hotel más cercano, saqué mi teléfono y bloqueé los números de mi madre y Hugo. Luego entré en la aplicación de mi banco y transferí la mayor parte de mis ahorros a una cuenta que habían abierto para mí cuando empecé a trabajar y que ellos no conocían. Mis manos temblaban, pero no podía permitirme cometer un error. Cuando llegué al hotel, me registré bajo un nombre falso. La recepcionista ni siquiera levantó la vista. Una vez en la habitación, me dejé caer en la cama, sintiendo cómo el peso de la traición me aplastaba. Pero también había algo más, una chispa de determinación. No les daría ni un céntimo, no les permitiría manipularme. Me levanté y encendí mi portátil. Era hora de proteger lo que era mío, y luego sería hora de desaparecer. El sonido de la puerta del hotel, al cerrarse detrás de mí, resonó como un disparo en el silencio del pasillo. La habitación olía a limpio y a desinfectante, ese aroma impersonal que me recordaba que estaba en un lugar que no era mi casa. Pero, ¿lo había sido alguna vez realmente? Me dejé caer en la cama, sintiendo cómo el colchón se hundía bajo mi peso. Las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo, pero las contuve. No ahora. No podía permitirme el lujo de derrumbarme. No cuando tenía tanto que hacer. Saqué mi portátil de la maleta y lo encendí. Mis manos temblaban ligeramente mientras abría la página de mi banco. 30.000 euros. Esa era la cantidad que Hugo había perdido. 30.000 euros que mi familia quería que yo pagara. Una risa amarga se me escapó. Siempre había sido la responsable,
la que resolvía los problemas, la que trabajaba duro mientras Hugo se la pasaba de fiesta en fiesta. Y ahora, esto. Transferí la mayor parte de mis ahorros a una cuenta que había abierto hace años y que ellos no conocían. Cada clic del ratón era un paso más hacia mi libertad. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba asegurarme de que no pudieran tocar ni un solo céntimo de lo que era mío. Busqué en mi teléfono el número de mi asesor financiero, Carlos. Era tarde, pero sabía que él entendería la urgencia. «Triana, ¿qué pasa?», preguntó al otro lado de la línea, su voz llena de preocupación. «Carlos, necesito tu ayuda. Ahora mismo», le dije intentando mantener la voz firme. «Dime qué necesitas», respondió sin dudar. Durante la siguiente hora, Carlos me guió a través de los pasos para proteger mis activos. Cambié contraseñas, establecí alertas de seguridad y transferí fondos a cuentas que solo yo podía acceder. Cada acción me hacía sentir un poco más segura, un poco más en control, pero aún quedaba algo por hacer, algo que sabía que sería doloroso, pero necesario. Tenía que confrontarlos. Tenía que dejar claro que no sería su salvavidas. Abrí la aplicación de videollamadas y respiré hondo antes de marcar el número de mi madre. El tono de llamada resonó en mis oídos como un reloj que contaba los segundos hasta la explosión. Mi madre respondió al tercer tono, su rostro apareciendo en la pantalla con una mezcla de preocupación y confusión. «Triana, ¿dónde estás? Estamos preocupados», dijo, pero su voz no sonaba sincera, sonaba calculadora. «Mamá, sé lo que planean», dije, cortando cualquier intento de fingir inocencia. «Sabes que escuché vuestra conversación. Sé que quieren que pague la deuda de Hugo». Su rostro palideció, pero no negó nada. «Triana, no es lo que parece», intentó, pero yo no iba a caer en sus mentiras de nuevo. «No, mamá, es exactamente lo que parece. Pero hay algo que debes entender. No voy a pagar ni un solo euro. No voy a dejar que me usen más». Mi voz era firme, sin lugar a dudas. Hugo tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y tú también. Hugo apareció detrás de mi madre, su rostro una mezcla de vergüenza y desesperación. «Triana, por favor, no puedes dejarnos así», suplicó. Pero yo no iba a ceder, no esta vez. «Hugo, esto es culpa tuya. Tienes que aprender a ser responsable. Y mamá, si realmente me amaras, no me habrías puesto en esta situación». Las palabras salieron como un torrente, liberando años de frustración y dolor. «Triana, por favor, somos tu familia», dijo mi madre, pero su voz ya no tenía el mismo poder sobre mí. «No, ustedes dejaron de ser mi familia el momento en que decidieron traicionarme. A partir de ahora no quiero que me contacten. No quiero saber nada de ustedes». Y con eso colgué la llamada. Me quedé mirando la pantalla en blanco, sintiendo cómo el peso de años de manipulación y expectativas se desvanecía. Era doloroso, pero también liberador. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando el control de mi vida, pero sabía que esto era solo el principio. Tenía que seguir adelante, construir una vida nueva, lejos de su sombra. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. El sol se filtraba entre las persianas de mi nuevo apartamento en Barcelona, dibujando franjas doradas sobre el suelo de madera. Respiré hondo, sintiendo el aroma del café recién hecho mezclarse con la brisa salada que entraba por la ventana abierta. 3 años. 3 años desde que dejé atrás todo lo que conocía, desde que corté los lazos con mi familia, desde que decidí que mi vida sería solo mía. Y aquí estaba, en una ciudad que me había acogido como ninguna otra, con un trabajo que amaba y amigos que realmente me valoraban. Pero hoy no era un día cualquiera. Hoy, mientras revisaba mi correo electrónico antes de irme a la oficina, vi un nombre que no esperaba. Hugo, mi hermano. El sujeto de mi correo decía simplemente,
Lo siento. 2 palabras que nunca pensé que vería juntas en un mensaje suyo. El cursor parpadeó sobre el correo sin abrir durante lo que sintió como una eternidad. ¿Debería leerlo? ¿Debería borrarlo sin más y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado? Pero algo en mí, esa parte que aún recordaba al hermano pequeño que me seguía a todas partes cuando éramos niños, me hizo clic. Triana, sé que no hay excusa para lo que hicimos. Sé que te fallamos de la manera más horrible posible, pero necesito que sepas que lo siento. De verdad, he estado en terapia los últimos 2 años, tratando de entender cómo pude ser tan egoísta. ¿Cómo pude traicionarte así? No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que he cambiado, que ya no soy esa persona y que si algún día decides que quieres hablar, estaré aquí, sin condiciones, sin expectativas, solo para escucharte si me lo permites. Hugo. Las lágrimas me quemaban los ojos mientras leía las palabras una y otra vez. No era una disculpa vacía, no era un intento de manipularme. Sonaba genuino, como si realmente hubiera entendido el daño que me hizo. Cerré los ojos y respiré hondo. No iba a responder ahora. No iba a tomar una decisión precipitada. Pero tampoco iba a ignorarlo. Me merecía tiempo para procesar esto, para decidir qué quería hacer. Ese día en la oficina fue un borrón. Los números en las pantallas se mezclaban. Las reuniones pasaban sin que yo realmente prestara atención. Mi jefe, Luis, notó que algo andaba mal. «Triana, ¿estás bien?», preguntó en un tono que era más de preocupación que de reproche. Asentí, pero sabía que no podía seguir así. «Necesito un día», le dije, y por primera vez en años me permití ser vulnerable. «Es algo personal. Necesito resolverlo». Luis asintió sin preguntar más. «Tómate el tiempo que necesites. Sabes que tu trabajo aquí está seguro». Esa noche, en lugar de quedarme en casa, decidí ir al grupo de apoyo que había estado asistiendo los últimos meses. Era un espacio seguro, donde personas como yo, que habían crecido en familias disfuncionales, compartían sus experiencias y se apoyaban mutuamente. Necesitaba escuchar sus voces, necesitaba recordar que no estaba sola en esto. «Hoy recibí un mensaje de mi hermano», dije cuando me tocó hablar. «El que me traicionó, el que junto con mi madre intentó manipularme para que pagara sus deudas. Y por primera vez suena arrepentido». Las palabras salieron como un torrente, y antes de que me diera cuenta, las lágrimas estaban cayendo. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Por fin estaba dejando salir todo lo que había guardado dentro durante tanto tiempo. Después de la reunión, Clara, una de las mujeres del grupo, se acercó a mí. «Triana, lo que hagas con ese mensaje es tu decisión, pero recuerda algo, perdonar no significa olvidar, y no significa que tengas que dejar que vuelvan a tu vida. Significa que estás lista para soltar el peso de ese dolor». Sus palabras resonaron en mí. No tenía que tomar una decisión ahora. No tenía que perdonarlo si no estaba lista. Pero quizá, solo quizá, podía permitirme sentir algo que no fuera rabia. Esa noche, mientras me acostaba, miré el correo de Hugo una vez más. No respondí, pero tampoco lo borré. Por primera vez en años sentí que el futuro no era algo que tuviera que temer, sino algo que podía elegir, y eso, más que nada, me dio paz.